Pues como guía de tarda un segundito, ya sabéis que se tarda lo que me deje el Teams para... Y ya hemos iniciado la grabación. Vale. Perdona, la cámara. Yo me veo, tengo la cámara activada. ¿No me veis, Iñaki? No te veo yo. Igual es cosa mía, perdona, ¿eh? Yo sí te veo por ahí. Vale. Sí te veo. Sí. Sí, igual será porque estará en otra. Vale. Ahora sí, perdona. Cuando veáis, ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues como ya comentaba Itziar, el martes pasado hicimos ya una presentación más generalista que os enviaremos, pero yo por repasar y por centrar dónde estamos en el proyecto TicketBuy, recordaros que la obligación TicketBuy consiste, a partir de la entrada en vigor de forma obligatoria, que todas las personas físicas y todas las personas jurídicas que ejerzan actividad económica y que tenga que aplicar normativa de cualquiera de los 3 territorios del País Vasco, a partir de la entrada en vigor, tienen que utilizar de forma obligatoria un software garante TicketBuy en su proceso de facturación, ¿vale? Este es el cambio de paradigma que se produce en esta nueva obligación que ya a partir de esa fecha impide que se emitan facturas ni con Word, ni con Excel, ni con cajas registradoras que no puedan soportar un software de las características que vamos a explicar hoy. Y ese es el gran cambio. En Guipúzcoa, para que os hagáis una idea, lo comentábamos el otro día, afecta a cerca de 60.000 contribuyentes entre sociedades y personas físicas, ¿sí? ¿Cuál es por recordaros, el objetivo de TicketBuy es evitar fraude fiscal principalmente, aunque luego también ayudará, facilitará el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Pero el objetivo de TicketBuy era evitar que se manipulen los registros de las ventas y de las facturas una vez que se han producido, ¿vale? La máxima a la que nosotros queremos llegar es que un ticket o factura emitida sea un ticket o una factura declarada. ¿Y cómo lo basamos esto? Bueno, pues basamos que son los sistemas informáticos que ahora van a ser obligatorios en su utilización los que tienen que garantizar la integridad, la conservación, la trazabilidad, la inviolabilidad y la remisión de los ficheros informáticos que vamos a ver hoy a la Hacienda Foral correspondiente. ¿Sí? O sea, nosotros cuando les explicamos a vuestros clientes cuál es la obligación TicketBuy, lo que les decimos que lo que tienen que hacer es adaptar su software o adquirir un software y que es el software el que tiene que cumplir con los requisitos que vamos a ver hoy. Ese es el mensaje más importante. ¿Qué es lo que se tuvo en cuenta cuando se decidió utilizar una solución de software? Porque muchos de vosotros conoceréis que en otros países de nuestro entorno se han adoptado diversas medidas, ya sean de hardware, de software, de black box, para evitar esta manipulación de los registros de las ventas y evitar ese tipo de fraude. En lo que es el entorno del País Vasco, la solución que se ha elegido es una solución efectivamente de software, ¿sí? ¿Qué es lo que principalmente buscamos? Pues es la seguridad, que evitar la posible manipulación o ocultar de operaciones de ventas, la no manipulación de los ficheros. Se ha tenido siempre un objetivo de flexibilidad, que cualquier tipo de sistema de facturación, cualquier tipo de dispositivo pudiera adaptarse a estos nuevos requisitos. El coste de la implantación, tanto para los contribuyentes como para las administraciones públicas, para gestionar esta nueva obligación. Hemos tenido siempre en cuenta también que en una visión a largo plazo una solución de software va a ser más fácil adaptarla a todos los cambios en los que estamos todos inmersos ya de normativa y sobre todo tecnológicos. Y por último, esta solución TicketBuy tiene un precedente. Igual algunos de vosotros ya conocéis, que es la obligación del SII, suministro inmediato de información, vigente desde el 2018 en el País Vasco y que ya supone un envío de ficheros, en este caso no se corresponden con las facturas, sino como ya sabéis, con los libros a efectos de IVA, que ya están cumpliendo en un plazo de 4 días desde el registro de la factura las grandes empresas, las que facturan más de 6 millones de euros. Pero TicketBuy parte de esa estrategia y se ha basado en su diseño y su definición en lo que ya está aprobado y el funcionamiento para el SII. ¿Vale? Ya sabéis que el esquema básico de lo que va a suponer TicketBuy o cómo funciona es que desde cualquier tipo de dispositivo en el que se vayan a generar las facturas, que tenga que tener el software de facturación TicketBuy,
nos da igual que sea un PC, una TPV, una terminal móvil, etcétera, previo a la emisión de la factura, son dos obligaciones diferentes, la obligación de la facturación es como siempre, pero ahora previa a la emisión de la factura, el dispositivo, el software, deberá generar un archivo XML perfectamente ya definido y publicado, ahora veremos dónde, ¿no? Con el XSD correspondiente. Una vez generado ese archivo XML con el contenido y la estructura que ya hemos publicado, se tiene que firmar. Esa es parte de la solución de donde entendemos que se va a mantener la integridad del fichero, ¿no? Fichero XML que se firma. Y una vez firmado, el software ya puede hacer simultáneamente dos funciones. La de siempre, generar la factura, ya sea completa o simplificada. Ya veremos que en la factura hay dos nuevos componentes, dos nuevas imágenes que se derivan de esta obligación de Ticketbuy. Sí, y una vez que ya puede generar la factura, es un proceso independiente, además tiene que hacer una remisión de ese fichero XML debidamente firmado online, por lo tanto tiene que tener conectividad a la Hacienda Foral, en este caso de Guipúzcoa. Y para la remisión se vuelve a utilizar el certificado, ¿vale? O sea que la solución consta de la definición de un archivo XML que se firma y de un envío en el que también se utiliza un certificado para la identificación de quién es el que envía y la generación de la factura con todo el contenido como teníamos hasta ahora, con dos nuevas imágenes. Cada parte de esta solución está ya publicada las características que deben tener. Os ponemos aquí la normativa donde se ha aprobado esto, que es de finales del año pasado, de finales del año 2019, perdón, del año 2020, que estamos en el 21, y os tenemos el enlace de donde al final en lo que es nuestra página web de Guipúzcoa Ogasuna hay un apartado de Ticketbuy donde colgamos todo tipo de información, donde está toda la normativa. Se han modificado normas forales donde en sociedades y en renta, donde se genera la obligación tributaria, el aspecto jurídico de que vincula a estos a los nuevos contribuyentes, y luego tenemos un decreto foral específico para Ticketbuy, donde ya tenéis información interesante que os afecta sobre modalidades, errores que se producen, etcétera, y donde realmente están todas las características técnicas y funcionales ya publicadas es en esa orden foral 521/2020, que encontraréis en el donde os digo yo de Ticketbuy, ¿vale? Porque en esa orden, los anexos de esa orden son donde se especifican las especificaciones técnicas y funcionales de lo que tiene que cumplir vuestro software. En el anexo 1 se define el fichero XML y el formato y diseño XSD está en la sede electrónica, en ese apartado, ¿vale? También se ha definido un fichero de anulación. Tenemos también ahí las especificaciones de la firma electrónica que se tienen que cumplir en la firma del XML. En el siguiente anexo están todos los requisitos del envío, donde otra vez se vuelve a hablar del certificado que hay que utilizar para el envío, la segunda vez que se utiliza. Y luego en el anexo 5 se define cómo hay que generar esas nuevas dos imágenes que van a ir a la factura, que es tanto el Ticketbuy, el código Ticketbuy y el código QR. O sea que para toda vuestra información, el aspecto más importante quizás se recoja en estas órdenes forales. También hay una orden foral que afecta principalmente al envío, porque en estas soluciones hemos intentado, cada vez que se han hecho todas estas especificaciones, se han hecho de una manera muy abierta, intentando no penalizar ningún tipo de solución informática de la que tengáis que aplicar en función del negocio de vuestros clientes, ya sea la arquitectura que se elija, ya sea en local, con servidores, etcétera, y también se han intentado abrir mucho las posibilidades de uso de certificados y de envío, por lo que se ha recogido aquí una figura que igual los que estáis en el SI, o veis implantado el SI, ya conocéis, que es el colaborador social, que es como admitir dentro de Hacienda unos profesionales del envío. Lo veremos un poquito más adelante en la ponencia de Javier. Y os ponemos aquí expresamente, aunque no es una normativa que se ha aprobado ahora, porque si veis es del 2013, pero que creemos que hay que tenerla muy presente ahora, que es todo lo que regula cómo se emiten las facturas. O sea, una de las ideas que queríamos dejar claros es que Ticketbuy es una obligación independiente de la emisión de la factura, muy relacionada pero independiente. Luego, todos los requisitos para emitir facturas siguen en vigor, los que ya teníamos vigentes desde el 2013 y desde la implantación del IVA. ¿Qué va a pasar? Somos conscientes que a la hora de automatizar y de utilizar un software para emitir las facturas, prácticas que hasta ahora se llevaban de una manera
no sé, vamos a decir más laxa, ¿no? Porque no había ningún tipo de control informático, pues ahora, a la hora de aplicar un software de facturación, sobre todo en contribuyentes que hasta ahora no han aplicado, pues muchas veces nos trasladan preguntas que no son de ticket buy, sino son de facturación. ¿Cómo se rectifica una factura? ¿Cómo se sustituye un ticket por una factura completa? ¿En qué plazos tengo para la emisión de la factura? Toda esa problemática que ahora coge más intensidad, pero viene derivada de la regulación de la emisión de las facturas. TicketBuy no modifica, excepto en esos dos campos que tienen que ir a la imagen, la regulación de la emisión de las facturas. ¿Vale? Es un mensaje que también os queríamos hacer llegar. Entrando un poco en esas definiciones de qué es la obligación ticket buy, os comentábamos que lo que tiene que generar el software es un archivo XML definido en el anexo 1 de esa orden foral, ¿no? Con el XSD definido en sede electrónica. Por repasar, ¿qué contenido lleva este XML? Bueno, pues lleva el contenido prácticamente completo, por no decir completo, de la factura, típica de una factura. Número, serie, fecha, de domicilio del destinatario, en el caso de que sea factura completa. Un tema muy importante que os remarcamos es también el detalle de las operaciones. ¿Por qué? Porque si bien este proyecto es conjunto entre las tres haciendas forales, dentro del XML tenemos alguna especificidad. En el caso de Guipúzcoa es obligatorio enviar en el XML el detalle de la operación, línea a línea de lo que va en el ticket factura simplificada o factura completa, ¿vale? Hay una excepción, en ningún caso hay que enviar información cuando se considere especialmente protegida, hacemos ahí referencia a la normativa comunitaria que protege tipo de información, bueno, como por ejemplo la sanitaria, ningún dato de salud en facturas de médicos, etcétera. Bien, luego van a ir, importante también, datos del contribuyente que no van a la factura, pero que el sistema tiene que contemplar. Por ejemplo, sus regímenes a efectos de IVA. Si el que emite la factura está en recargo de equivalencia, en régimen simplificado, son datos necesarios que necesitamos para luego poder elaborar a futuro borradores del IVA o del rendimiento de actividades económicas en renta, ¿sí? Y luego hay un desglose a nivel de factura donde se va a tener que informar pues, de diferentes tipos impositivos, si la operación está exenta, etcétera. Todo está definido en el anexo 1 que os comentaba de la orden foral. Dos campos importantes que forman parte de esta solución que persigue la integridad y la no manipulación de los ficheros. Es lo que nosotros llamamos las huellas ticket buy y que son dos campos que vienen en el XML. El campo que hemos llamado de encadenamiento. ¿Por qué? Porque la factura 5 va a traer información de la factura 4 y de la factura 4 se va a traer la serie, si hubiera, el número de factura, fecha y, importante, la firma de la factura anterior, los 100 caracteres. De tal manera que la información de la 5 tiene parte de la firma de la 4, ¿sí? Ese es lo que se llama el encadenamiento. Junto con la firma de la 5, le daremos la integridad básica al sistema, ¿sí? Encadenamiento y firma. De tal manera que si la factura 4 se modifica, la 5 ya no estaría bien porque ya no coincidiría el campo del encadenamiento, ¿vale? Mensaje básico, esa es parte, o lo que es el corazón de la solución de un software que evita que se manipulen las facturas una vez emitidas, ¿vale? Y luego también en cada factura va a haber un campo que es la licencia ticket buy, que ahora con Javi lo explicaremos mejor, pero ya veréis que cada uno vais a tener un código emitido por Hacienda, una licencia ticket buy, que va a ir informado en cada fichero XML de tal manera que nosotros en todo momento sabemos un fichero con qué software se ha generado, ¿sí? Esta es la implicación de que el software es un software garante que realmente cumple con los requisitos ticket buy. Nosotros sabríamos en cada momento, cada fichero que nos está llegando, con qué software se ha generado. Vale. Comentábamos que la factura va a tener dos nuevos campos. Además del contenido estándar de la factura que no se modifica, lleva un código identificativo ticket buy y un código QR. El código identificativo se compone de tal manera que cada código va a ser único, porque lleva la parte, bueno, un identificativo ticket buy, lleva el NIF del emisor, el mismo que está en la factura, la fecha de la emisión y lleva las 13 primeras posiciones del hash. Por eso, la impresión de la factura se hace después de la firma, porque parte de la firma va a la factura, ¿vale? Y luego en el QR, que lo que le va a hacer es conectar al que la escanee, conectarlo con la Hacienda Foral de Guipúzcoa,
pues va la información, ya sabéis, nuestra URL, unos servicios básicos, de tal manera que al escanearlo, nuestra web le dará una contestación enseñándole lo que trae el propio QR y un campo nuevo que le explicará al que tiene el QR en la mano si esa factura, al haber tenido una remisión online, ya se ha recibido en la sede de Hacienda Foral. ¿Sí? Entonces, en este caso, o sea, el consumidor final, el cliente que está recibiendo esa factura, puede operar, puede interactuar con nosotros y ver qué ha pasado con esa consumición, con ese IVA que acaba de pagar en esa compra o en esa consumición. ¿Dónde está definido cómo se genera el código QR y el código identificativo TICKET BY? Pues está definido en el anexo quinto que os comenta de la orden que hemos visto antes de la normativa, ¿vale? También tener en cuenta que si a una gran empresa que ya hemos comentado antes, que está en el SII desde el 2018 y que nos está mandando no los archivos correspondientes a sus facturas, sino que nos estaba mandando el XML correspondiente al libro de ingresos, o sea, cuando ya se ha hecho el asiento en el libro de ingresos, ¿van a tener que mandar el ticket by las grandes empresas que están en el SII? La respuesta es sí. Tienen que mandarlo. Y lo que es el envío de ticket buy va a sustituir al libro de ingresos de IVA. ¿Sí? Una vez que envíen ticket buy, no van a enviar la información dos veces, sino que el envío de ticket buy, desde que sea obligatorio, sustituye, ya no mandarán el libro de ingresos de IVA tal como lo mandan ahora. ¿Qué se va a definir? Se va a definir un servicio REST específico porque hay casos que la información que va al libro del SII no la tenemos entera en lo que es el archivo ticket buy. Por ejemplo, cuando alguien aplica criterio de caja, venta de inmuebles. O sea, hay unos casos específicos que puede ser que después del envío ticket buy, para llegar a cumplimentar el libro total de ingresos del SII, tenga que mandar información añadida, ¿sí?, para poder completar en ese registro todo lo que necesitamos en el SII. Por eso se va a definir un servicio REST específico para ese complemento que falte para complementar el libro de IVA, en el caso del SII. ¿Vale? Bueno, y entonces en esta parte es la que queríamos repasar una visión global de cuál es la obligación Ticket Buy. ¿Sí? Ahora le doy paso a Javier Irastorza, que es jefe de servicio de transformación tecnológica y que os va a explicar ya temas más concretos de lo que son los certificados o el registro de software del software garante que también nos afecta. Bueno, Miña esker. Hola, buenas. Voy a compartir la presentación. En primer lugar, agradecer a la GRAPE la invitación. En segundo lugar, reiterar la advertencia de que se está grabando para los que se han incorporado más tarde a la charla. Y en tercer lugar, pues deciros que efectivamente estoy de suerte, porque esta vez voy a hablar, para los que estuvisteis la otra vez hablando, escuchándome a mí, voy a hablar la mitad del tiempo y voy a intentar vocalizar mejor. No sé si está viendo, esto no es. ¿Esto qué es? Javi, estás compartiendo el que La otra, el de sí, otro esa día, no es. sí. Deja de compartir. Pero no estoy compartiendo, ¿eh? Yo no he tocado nada. Perdonad, que se ha cruzado algún archivo. Sí, mi No es el ordenador que va que como quiere. deja de compartir arriba. Sí, eso estoy intentando. ¿Crees que intente compartir yo el tuyo? Sí, no sé cómo Voy, dejar de compartir. un segundito se ha cruzado. Si no me ha dejado abrirlo. Voy No me ha a dejado ni intentar, examinar Un PowerPoint segundito. cuál era. Está, Javi. Esta es. Vale, la muevo Bueno, yo. mirad, seguimos. Voy a centrarme en los temas. No se oye, Javier. Javi. Sí.
¿Qué ha pasado? Iñaki, ¿tú le oyes? ¿Le oyes a Javier? No, no le oigo a Javier. ¿Se ha congelado? He comentado con Javi, se le ha bloqueado el equipo, no le iba muy bien antes Vale, también. dile que venga el mío. Vale. Perdonar, es el Teams, que estamos a tope y debemos llegar al límite de nuestras... Un segundito, que se cambie Javi de ordenador, perdonad. Bueno, seguimos. Lo siento, cosas del directo y de mi ordenador. Bueno, por destinatario lo importante era que hay que tener en cuenta que el destinatario puede firmar en nombre del proveedor. Entonces, claro, cuando cumpla la obligación en nombre del proveedor, tiene que tener en cuenta el domicilio fiscal del proveedor y el modo y manera de cumplir la obligación que tiene impuesta el proveedor. Lo cual en Guipúzcoa es online y con detalle. Luego, cuando hagáis una instalación, tenéis que dar en cuenta no solamente la normativa del obligado tributario, porque si ese obligado tributario hace facturación por destinatario, va a tener que cumplir también la normativa del proveedor, que puede ser distinta que la propia del destinatario. Oye, perdonad un segundo, por favor. Yo creo que has pensado que has empezado desde el principio, pues no hemos escuchado al principio. Vale, bueno, pues voy a hacerlo someramente. El principio, la obligación ticket buy la puede cumplir el obligado tributario, representante, tercero destinatario. Siempre que la firma del fichero ticket buy no esté la del obligado tributario o representante, tiene que consignar una T en el caso de tercero, una D en el caso de destinatario. Cuando la firma no sea la del obligado tributario, eso. Segundo, destinatario. Hay bastantes supuestos en facturación de que el destinatario de la operación hace la factura en nombre y por cuenta del proveedor. En estos casos, tiene que cumplir la normativa que tendría que cumplir el proveedor. Luego, cuando vais a hacer una instalación, tenéis que tener en cuenta que cuando haga por destinatario, tiene que cumplir la normativa del proveedor. En el caso de que marquéis una instalación en Vizcaya y va a hacer facturación por destinatario de un guipuzcoano, que sepáis que estos ficheros tienen que venir a Guipúzcoa, online y con el detalle. Eso es, o sea, que no solamente hay que tener en cuenta la normativa de la instalación, sino que es posible que si hace por destinatario, normativa de los proveedores también. Certificado electrónico. ¿Qué es? Bueno, es una cosa... Javi, perdona, ¿puedes repetir lo del caso de Guipúzcoa y Vizcaya? Que es la normativa de cumplir el destinatario, no el emisor. No, a ver, si yo hago facturación por destinatario, imaginemos que yo soy una empresa de Guipúzcoa y hago facturación por destinatario, bueno, por destinatario. Yo vendo a una gran multinacional de automóviles de Vitoria. Y me dice la de Vitoria, yo te pongo la obligación de que yo hago facturación por destinatario. Bien, si alguien va a hacer la instalación en Vitoria a esa empresa, tiene que tener en cuenta que va a hacer facturación por sus proveedores guipuzcoanos. Pues esas facturas, que hace facturación por destinatario de proveedores guipuzcoanos, esos ficheros tienen que venir, conforme a la normativa de guipuzcoana, a Guipúzcoa, online y con el detalle. Independientemente de lo que diga la normativa de Álava. ¿Seguimos? Seguimos. Un certificado electrónico. ¿Cuál necesito? Bueno, todos los que están en la página del TSL, que son prácticamente todos admitidos, valen. Tipos de certificado. Hay cualificados o no cualificados. Cualificados es cuando para dártelo te requiere que te persones en el lugar donde te van a entregar el certificado y se garantizan que tú eres el receptor. Normalmente esos implican inclusión de firma, o sea que tienes que poner un PIN cada vez. Y normalmente incluye una gran facultades, amplio abanico de facultades y atribuciones. Pues puede hacer, vender un piso, abrir cuenta corriente, firmar facturas también, evidentemente. Hemos dicho que la mayoría de veces están unidos los tres supuestos. Bien, ¿cuáles son los certificados que nosotros admitimos? El certificado de persona física, el EDNI electrónico, la Fábrica Nacional de Medio y Timbre, que permite acreditar
la identidad de una persona y ejercer un amplio abanico de facultades. La Fábrica Nacional de Timbre, por ejemplo, no requiere PIN para hacerlo, pero también es cualificado. De representante de entidad. Esto es el administrador de la sociedad. El administrador, digamos, es el que tiene poderes para representar a la sociedad y él, con el certificado de representante, puede vincular a la sociedad en negocios. Luego tiene amplias facultades. Sello de empresa. Es cualificado porque para que te lo den es como un sello de caucho en el que la empresa identifica, pero no plasma voluntad ni vincula a la empresa en negocios. Simplemente sirve muchas veces para hacer facturas. Tiene facultades muy limitadas, realmente negocios de poca entidad, pero es cualificado porque para que lo den tiene que ir el administrador con poderes. Y hay luego no cualificados. Estos dos han sacado y siempre requerimientos sobre todo de Ticketbuy. El de dispositivo, que es con Internet de las Cosas, todos los dispositivos pueden incorporar un certificado que es capaz de firmar e incluso de enviarnos los ficheros. Dura 10 años, han sacado ISEMPE y no es cualificado. No tiene grandes facultades para hacer cosas, atribuciones. El autónomo no existía tampoco en el mercado español, lo hemos pedido ISEMPE, y ISEMPE ha sacado, es como el sello de empresa, con facultades muy limitadas, pero para personas físicas que ejercen actividades económicas. Entonces, vosotros cuando vais a instalarlo, pues tendréis que preguntar a vuestro cliente cuál es el que más interesa. Todos ellos, como vais a ver aquí, bueno, como tendréis que ver aquí, bueno, todos ellos se pueden utilizar en aplicaciones que son en cliente, en aplicaciones que son distribuidas y que facturas el servidor, no se puede utilizar el de dispositivo, porque es facturar en cliente. Es facturar en el propio dispositivo. Haces la firma ahí. ¿Cuándo se usa el software del certificado? Pues se hace para la firma del fichero, como estamos diciendo, y para el envío. Para el envío es cuando nosotros vamos a controlarlo más y cuando vamos a fijar la identidad de que el que manda tenga autorización del emisor de la factura para enviarnos. El envío es simultáneo a la emisión de la factura. Y la identidad del certificado de envío tiene que ser o el obligado tributario o el representante. Si es el dispositivo, tendrá que vincularse por una vez, entrará el obligado tributario en Guipúzcoa y dirá, reconozco este certificado como mío y todos los que he enviado hasta ahora tendrán un plazo de 15 días desde que empiece a enviar ficheros el dispositivo y en adelante puede enviar dispositivos en mi nombre. Un dispositivo puede tener varias personas que lo hayan reconocido como propios. Pensemos que es un dispositivo en un despacho de abogados y todos los abogados que hacen la facturación con ese dispositivo y firman la factura y envían con ese dispositivo pueden reconocerlo como apto para enviar en su nombre. Y luego el colaborador social, que, como he dicho, claro, que estaba una figura del sí, que es, digamos, el enviador de ficheros para nosotros. Un desarrollador perfectamente puede ser que diga al cliente, mira, si no te quieres complicar la vida, no te preocupes, ya te firmo y te envío con mi propio certificado los ficheros. En ese caso tendría que inscribirse como el colaborador social porque está enviando ficheros en nombre del obligado tributario. Para eso se tiene que inscribir en un registro diciendo me quiero inscribir, tengo medios para hacerlo y tengo la autorización de todos los que le estoy inscribiendo, aunque se inscribe una vez vale, recabará la autorización de todos los que le permitan mandar ficheros en su nombre. Si los firma además los ficheros sería tercero para nosotros. Veréis luego, como Iñaki dice, en algunos casos se puede rechazar. Cuando no hay cobertura permanente, está previsto que cada mes nos mande ficheros acumulados cuando tenga un sitio que haya cobertura. Si hay uno que está trabajando en ERN y no hay cobertura, nos mandará de forma diferida. Cuando no hay conexión puntual de Internet y se ha perdido, decimos que usted puede seguir facturando normalmente, acumulará todos el software y nos mandará los ficheros sucesivamente como se han emitido en cuanto tenga conexión otra vez a la red. Registro del software. Hemos comentado que para poder comercializar, para poder emitir facturación con Ticketbuy, tienes que tener inscrito, o con FacturaBuy, o inscrito el software y el desarrollador en nuestro registro. El registro es único para las 3 haciendas forales. Me explico. Es recíproco. Te inscribes en uno y te vale para las otras haciendas forales. También se puede inscribir en todos, pero, digamos, con una inscripción vale. La inscripción es pública si vas a comercializarlo.
puede no ser pública y puedes solicitar que no te publiquen tu nombre en el registro si solo va a ser para uso propio tuyo o de tus empresas del grupo vinculadas. Bien, ¿cómo se incluye en el registro? Pues con una declaración de alta que incluye una declaración responsable. La declaración responsable supone que yo estoy diciendo ante la Administración que me comprometo, y si es susceptible, si no, de falsedad en documento público, a que yo estoy cumpliendo la obligación TicketBuy, mi software lo he probado y lo he testado y efectivamente, si digamos, si no cumple TicketBuy, tendría unas consecuencias que luego, aparte de lo que hemos dicho, susceptible de falsedad de documento público, tengo la posibilidad de que me excluyan del registro. En la declaración responsable en el alta acompaña una memoria. Y yo en la memoria aconsejaría, que es, digamos, es la mejor forma para que vosotros digáis, mire, que yo he hecho súper diligente, me he inscrito, he hecho pruebas, hacer pruebas antes de inscribirse. Yo os aconsejaría. Nunca es una homologación y, como hemos dicho, si detectamos que se incumple esencialmente la trazabilidad de los ficheros, hay un procedimiento que en 15 días damos audiencia y posibilidad de subsanación, que nos explique qué es lo que ha pasado y si no decide no cumplir, se resuelve que se le excluye del registro y a todos sus clientes diremos, tienen usted un plazo de 3 meses para adaptarse a TicketBuy porque su software no le está cumpliendo. Calendario de implantación. Nos afecta mucho, pero que sepáis que en 2021 todo es voluntario. En noviembre de 2021 sigue siendo voluntario, pero si anticipas tu fecha de emisión de facturas a 1 de noviembre tienes una deducción plus y en 2022 es obligatorio para todos, con un calendario que empiezan desde enero, marzo, mayo, octubre y diciembre. Aquí, ¿cuál es la ventaja? Entonces, en 2021 puedes probar, dejar de probar, enviar desde uno, enviar de otro, no compromete a nada, no tienes que hacer comunicación previa para empezar a enviar, ni comunicación previa para dejar de enviar. Puedes probar con un sistema y con otro. Es libre y no te vincula a ningún dato fiscal. Desde 1 de noviembre te puedes ir, pero si te vas de 1 de noviembre no van a poder aplicar los clientes la deducción TicketBuy Plus, que es el doble de la normal. Pueden irse, tendrán derecho a deducción normal, pero no a la Plus. Desde el 1 de enero del 22 se entra por epígrafes. Si tú quieres anticipar la fecha dentro del 2022 a la fecha que te correspondería, ya para ti tú has voluntariamente anticipado esa fecha y la fecha en que has empezado a enviar es tu fecha de implantación obligatoria. Y ya no puedes echarte para atrás. Y luego, infracciones y sanciones, que también lo que os afecta a vosotros. Pues sobre todo que sepáis que, digamos, el desarrollador que interviene, colabora e intervenir en estos efectos es alterar el sistema informático, tener el control, dar instrucciones de cómo poder hacer borrado o destrucción de ficheros. Todos esos tienen si se demuestra que efectivamente el colaborador ha cooperado o colaborado en la infracción, tiene una sanción fija de 40.000 euros y si reincide, de 60.000 euros. Con eso ya doy paso a Iñaki, creo que es. Perfecto, muchas gracias, Javier. Egun on guztioi, eta mi eskerro izateagatik. Voy a compartiros la presentación, decirme, por favor, cuando se vea. Estas presentaciones que tanto Coro, Javier o yo mostramos se os enviarán, o sea que en algún momento hemos visto que no se veía alguna pantalla, para que tengáis los datos, la presentación, las URLs y los correos. Entiendo que estáis viendo la presentación. Sí, ya se ve. Ya se ve, perfecto. Muy bien. Nuestra idea, bueno, es explicaros estas obligaciones y condicionamientos que se han explicado hasta ahora de TicketBuy para que el software se vaya adaptando a las obligaciones de TicketBuy. Ya desde octubre del 2020 tenemos un sistema que es clonado al de producción, que está desde enero del 2021, pero que es un sistema TicketBuy Pre, de pruebas. Y en este sistema lo que podemos es
recibir exactamente igual que el sistema real TicketBuy, pero sin ningún tipo, por supuesto, de trascendencia tributaria y sin ningún otro tipo de condicionante. Es decir, se puede enviar cualquier factura que desee, cualquier tipo de factura, anulación, rectificación. Y la idea es ayudaros a adaptar este software de facturación vuestro a los requerimientos TicketBuy. Aquí veis, bueno, hay un documento dentro de la UA.eus/TicketBuy, que es el de guía de entorno de pruebas. Ahí os explica cómo podéis participar en estas pruebas. El dar el nombre es muy fácil, es enviar un correo y os registramos para poder daros también luego atención personalizada, porque ahí tenemos un equipo de soporte a este entorno TicketBuy Pre. Y la idea es que existen dos servicios REST, que esa es la filosofía de TicketBuy, un servicio de alta de una factura y otro servicio de anulación, al que podéis invocar, como han comentado anteriormente, con el uso del certificado, llamar al servicio REST con el protocolo HTTPS haciendo uso de un certificado y enviarnos las facturas para que veáis que el sistema online responde mediante un XML de respuesta y ahí os indica cuál ha sido el resultado de las validaciones que se han realizado sobre esta factura de entrada, sobre este fichero de entrada. Lo normal en el entorno de producción, en el que ya tenemos 139 emisores, es que un porcentaje, casi el 100%, sean aceptadas las facturas. No haya rechazos, porque ahora os voy a explicar un poco cuáles son las causas de rechazo y son causas que queremos que se vayan limando en esta fase de pre, ¿no? de pruebas en el entorno paralelo de pre. Como os han comentado también Coro y Javier, el sistema valida, analiza cuál es el envío y uno de los primeros elementos que analiza es qué certificado se ha utilizado, el certificado remitente, para hacer esa llamada al servicio REST. Saben que el certificado es importante para el envío y para la firma del fichero para garantizar la integridad. Ese certificado puede ser el mismo para esas dos operaciones o puede ser distinto. Este primer error y rechazo de la factura vendría dado porque no se ha usado un certificado para el servicio, la llamada al servicio REST HTTPS, o porque ese certificado estaba revocado o homologado, es decir, cosas una vez que tengas el software bien configurado, muy excepcionales. Otra causa de rechazo puede ser que el fichero TicketBuy no cumple el esquema XSL, es decir, dentro del esquema tenemos una serie de componentes, de contenidos que son obligatorios, unos formatos concretos, y estos también son errores típicos que ocurren en pre hasta que se afina el sistema y ya tenemos, este es el formato XML y así lo estoy generando todas las facturas y no se volverá a producir. Un tema importante que ha comentado Coro es la obligatoriedad de incluir líneas de detalle. Entonces, si no encontramos el bloque del XML que indica líneas de detalle, el fichero se rechaza también. Y esto, evidentemente, pues a medida que se adapte y se integren, no se debería producir. Otra causa de rechazo son muy básicas. Las causas de rechazo las hemos tratado de reducir al mínimo. Es que no tengamos un dato obligatorio, pero muy básico. El número de la factura, viene en vacío o un 0, la fecha de emisión de la factura, o no está firmada o no tiene el hash para identificarla. Es decir, no podemos componer nosotros el identificativo TicketBuy, ¿no? Entonces, rechazaríamos esa factura. También rechazamos aquella que ya está en el sistema, por supuesto, no se puede enviar más de una vez, no tiene sentido. La 6 luego os la explicaré. El elemento también, tratamos la identidad del certificado remitente que se ha usado. Es decir, ¿quién está detrás de este certificado? Habrá o un NIF o un número de dispositivo. Ese NIF tiene que ser un representante suyo debidamente registrado en Hacienda, en el registro, o un colaborador social, esta figura que ya os han comentado, y si es un dispositivo, aceptamos todos los dispositivos, pero posteriormente el emisor tiene que censarlo, tiene que darle el visto bueno para que a partir de ese momento ya no se tenga ningún problema con envíos asociados a un dispositivo concreto.
Y también controlamos inicialmente y produce rechazo que el tamaño es muy grande. Si se nos envía un fichero de 8 megas, automáticamente no nos paramos de analizarlo. Eso no puede ser un fichero ticket byte correcto, entonces lo rechazamos. Como veis, son causas de rechazo muy básicas que en las fases de pre sí que se dan, pero todas las gráficas que tenemos de los softwares que están participando en las pruebas de pre se ve que inmediatamente a las adaptaciones iniciales estos errores de rechazo desaparecen y lo que aparecen son avisos de elementos que no suponen un rechazo, pero que habría que subsanar o mejorar o corregir para los próximos envíos. Puede haber un error en la verificación de la firma, puede haber un posible error de encadenamiento. Os ha comentado Coro la importancia del encadenamiento, de identificar en una factura cuál era la anterior. Entonces aquí lo que comprobamos es que se nos informe de cuál era esa factura anterior y además de que la tengamos recogida en ticket byte. En caso de que no se encuentre o no se informe o no se encuentre esa factura anterior, informamos de que hay un posible error de encadenamiento. Todas las facturas tienen que tener encadenamiento, por supuesto, salvo la primera. En validación de dato básico de negocio, como puede ser, por ejemplo, que las facturas rectificativas no informen de cuál rectifican. Bueno, son elementos también muy concretos que se informa concretamente de cuáles son y de que se pueden subsanar o corregir para próximos envíos. Puede ocurrir que el software, la licencia de software que se está indicando en el fichero XML no la tengamos registrada o en futuras circunstancias esté excluida o no se informe. Entonces también se informará aquí, se aceptará la factura, pero en el fichero este de respuesta que os comentábamos indicaremos que hay un problema con la licencia de software. El dispositivo de facturación remitente no está registrado o, por ejemplo, también con los certificados remitente y firmante admitimos certificados caducados, pero les damos un plazo y informamos, esto es informativo, de que debe renovar ese certificado para próximos envíos. Entonces, con esto se compondría un poco las validaciones síncronas que se realizan nada más realizar el fichero y que se informa a través de respuesta. Esto no evita que luego hay más validaciones de tipo más tributario, económico, que pueden ser notificadas por otros caminos, pero esta sería perdonadme, eso es, estaba en esta página, perdonad. Estas serían las causas que os comentaba y las que suponen rechazo y las que suponen avisos. ¿Cómo comprobar dentro del entorno de pre, aparte de estos servicios REST que os hemos comentado, a los que podéis acudir para enviar o mandar facturas, podéis también hacer uso del QR que os comentaba Coro? Esas facturas de prueba que generáis se pueden verificar también a través del QR y os saldría recibida en la Hacienda Foral o no recibida en la Hacienda Foral o los datos no coinciden. Existe también un servicio para consultar a través del ID Ticket Buy directamente y ver cuál es la situación en Hacienda. En el entorno real hay una aplicación dentro de Goiza, de la sede electrónica, que te permite consultar ya el listado de facturas y la situación de las facturas para un emisor o su representante en una aplicación. Pero en el entorno pre, pues bueno, disponemos de la consulta QR y la consulta Ticket Buy. Y comentaros que hay un buzón de consultas, un equipo de soporte cuya función es que ayudaros a que participéis en este entorno de pruebas y adaptéis vuestro software, y este es el buzón de consulta, que es ticketbyconsultak@bildua.gipuzkoa.eus. Y ahí podéis enviar cualquier consulta técnica. Estoy enviando no funciona el XSD, el esquema XSD no es correcto, etc. Para que veáis un poco los datos en el entorno de pruebas que tenemos desde octubre, pues ya hay 161 software registrados, de los cuales 102 ya consiguen enviar facturas correctamente, sin ningún problema, que os comentaba esta curva que inicialmente pues, el número de rechazos es muy alto o el número de facturas que tienen avisos es muy alto, pero a medida que se afinan y nos coordinamos
y vamos afinando el sistema, enseguida se llega ya a tener, ya tenemos más de 6.000 facturas recibidas sin ningún problema. Y aquí os queríamos animar a eso, a que participaréis en el entorno de PRE para poder tener el sistema listo y luego participar en el sistema de producción ya, en el voluntario, con una seguridad de que las facturas, los ficheros XML que vais a enviar, se van a recibir correctamente por estos servicios REST que os comentábamos. Y ahora le cedo la palabra a mi compañero Koldo Lopetegui, que os va a explicar en estos meses de PRE los errores que se cometen más habitualmente, que os puede ayudar también quizá a partir ya con una situación de ventaja, ¿no? de conocer cuáles son esos errores y más habituales y qué hacer para solucionarlos. Cuando quieras, Koldo. Koldo, barkatu, nahi zunean zurea da hitza. Barkatu, mikrofonoa neukan jarri gabe. Vale. Bueno, egunon guztioi. Bueno, como comentaba Iñaki, pues llevamos ya desde enero con el sistema de preproducción en marcha y ya hay un montón de empresas que están trabajando, haciendo sus envíos, haciendo sus pruebas y a través del buzón pues nos trasladan sus consultas. Entonces, lo primero que os comentaba es que con la experiencia que hemos recopilado en todos estos meses, pues hemos elaborado una lista de dudas más frecuentes, porque bueno, aunque hay casos que tienen problemas pues, más específicos de su sistema o de la tecnología que envían o algún problema que no consiguen determinar, hay muchos que se repiten, ¿no? Entonces, hemos hecho una FAQ con las preguntas y con los problemas más frecuentes y sus soluciones, que básicamente son los que se ven en esta página. Y os animo a lo primero a que si vais a entrar en el sistema de pruebas, os miréis con detalle tanto la documentación de las especificaciones como la guía de entorno de pruebas. Existe una guía que explica exactamente pues, cómo usar el entorno de pruebas, cuáles son las direcciones, cuáles son sus particularidades. Y luego el documento de dudas frecuentes, que poco a poco vamos mejorando, porque bueno, con eso ya muchos de los problemas que se os pueden presentar los vais a solucionar directamente sin perder tiempo y sin tener que hacernos una consulta, ¿no? Y luego quería destacar un poco los tres problemas, las tres cuestiones que más dificultad o más duda están planteando en los sistemas, ¿no? Que están dando lugar a consultas muy repetidas. El primer tema es la firma del fichero. El fichero de TicketBuy, a diferencia de, por ejemplo, del que se enviaba para el SI, que probablemente conoceréis, exige llevar una firma electrónica. Entonces, los sistemas de facturación, pues evidentemente los tenéis desarrollados en muchos sistemas, plataformas, arquitecturas, tecnologías, lenguajes de programación diferentes, ¿no? Entonces hay gente que se le plantea la duda de cómo realizar esa firma correctamente, ¿no? O tienen cierta dificultad para hacer una firma que luego se admita. Claro, en este sentido, al hacer la especificación TicketBuy, lo que hemos intentado es utilizar el estándar de firma más común, más asentado desde hace años en la industria, ¿no? Que es el estándar Shades EPES Enveloped. Al final lo que se necesita es utilizar una librería, sistema de firma, lo que sea, que se adhiera a este estándar. Y entendemos que con más o menos esfuerzo en todas las tecnologías y plataformas se puede encontrar una manera de hacer la firma de esta manera correctamente. Vale. Luego otro tema relacionado con la firma que está causando problemas es que, claro, el hecho de tener la firma marca una exigencia muy grande respecto a la integridad del mensaje, que el mensaje no se modifique de ninguna manera. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que está causando
aunque bueno, pues según se va informando del problema, se lo van solucionando, es que es posible que se haga una firma totalmente correcta en el sistema de origen, pero luego cuando nos la envían da un error de que el mensaje ha sido modificado, es decir, que el mensaje no corresponde con el que se ha firmado originalmente. Y esto muchas veces está pasando por la codificación. Es un tema que en otros casos no es tan crítico y muchas veces pues no se domina o no se tiene en cuenta lo suficiente. Y aquí nos hemos basado también en que todo lo que se nos envía vaya codificado en UTF-8, que es también, digamos, lo más estandarizado a día de hoy para intercambio de información. ¿Y qué sucede? Que a veces en el proceso de envío esa codificación UTF-8 se pierde, se altera. Y por ejemplo, cuando hay un carácter con acento en algún sitio, pues lo que nos llega, al no respetarse la codificación UTF-8, lo que nos llega, aunque realmente es lo mismo, pues al estar mal codificado eso, pues es un mensaje modificado en tránsito y no lo aceptamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que en todos los pasos del proceso se respete escrupulosamente la codificación. Y luego ya hay casos que vienen ya un poco más por desconocimiento de la tecnología de firma, que es que igual hay empresas que no se os ha planteado el caso anteriormente, ¿no? De tener que utilizarla. Y, por ejemplo, hay quien genera la firma correctamente en origen en un fichero que tiene varias líneas y luego cuando nos lo envía lo pone todo en una sola línea. Pues estamos en lo mismo. Aunque sea realmente la misma factura, si cambian los saltos de línea, pues ya la integridad de cara a verificación de firma no funciona. Entonces, este es un tema que mucha gente lanza consultas por esto, pero bueno, que es un tema que en cuanto se conoce, pues se va solucionando, se tiene en cuenta estos requisitos a mantener, no alterar nada, respetar la codificación escrupulosamente y bueno, pues poco a poco los que tienen este problema pues van pasando a solucionarlo. Y por último, un tercer tema que también causa ciertos problemas, pero bueno, que una vez explicado, pues tampoco tiene mayor problema solucionarlo, es el tema de la identidad del remitente. Como os comentaba Iñaki y Javier, se admiten, o sea, tiene que existir una relación entre el certificado del remitente y el emisor de la factura. Es decir, admitimos si es el mismo, si son la misma persona con el mismo NIF, si el remitente es un representante, si es un colaborador social, y luego también se admiten los certificados de dispositivo. Entonces, al final en el entorno de preproducción también se hacen estas comprobaciones. Y claro, en entorno de preproducción, por ejemplo, el tema de la representación no existe. De manera que para que el envío os funcione, claro, o tiene que ser el mismo NIF, el del certificado emisor, perdón, el del certificado remitente y el que ponéis en el emisor de las facturas. O hay que usar un certificado de dispositivo o, en caso contrario, lo que podemos hacer es, por solicitud, dar de alta el NIF del remitente como colaborador social del entorno de pruebas. Es decir, no es que luego eso vaya a permitir que envíe facturas en producción, pero bueno, lo podemos dar de alta de manera que esas facturas se acepten y que no, ya que en caso contrario se rechazan diciendo que el NIF o sea, no se ha podido establecer la identidad entre el emisor y el remitente. Y sin más, bueno, pues os animo a que empecéis a hacer pruebas cuanto antes, que os leáis en detalle la documentación y las preguntas frecuentes para resolver las cosas más habituales y con las que os vais a topar lo antes posible y sin perder tiempo. Y cualquier otra cosa, nos enviáis una consulta a través del buzón y os responderemos lo más rápido posible. Y bueno, pues no tengo en principio más que añadir. Mila esker, Koldo. No sé si en el momento que estaba hablando Iñaki ha habido algunos pequeños cortes en la comunicación. No sé si nosotros no tenemos inconveniente en contestar algún tipo de
preguntas y se ha quedado entrecortada la exposición. De todas formas, por las preguntas que veo en el chat, permitirme que nosotros hoy la intervención la hemos enfocado a desarrolladores informáticos, ¿sí? Pensando en las dudas que os podían surgir al desarrollar vuestros propios programas de software. Sin ser hoy una explicación más generalista. Veo que hacéis muchas preguntas sobre FacturaBuy, que FacturaBuy es la solución que se ha puesto en nuestra aplicación de Hacienda, en Sergavidea, para aquellos contribuyentes que en función de sus características del negocio quieran utilizar nuestra aplicación. ¿Sí? En nuestra aplicación es una aplicación generalista, pero no contempla todo lo que puede llegar a ofrecer un software destinado para gestión de facturas, productos, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso nos hemos centrado en lo que es la explicación de los requisitos que tienen que cumplir los programas que se desarrollen en el mercado, que el mercado va a desarrollar, no tanto en explicar la solución FacturaBuy. En el caso que FacturaBuy es una solución generalista, ya como os comento, pero que es una emisión de facturas, digamos, sosegada. No está pensada para una solución de una inmediatez, por ejemplo, en los casos del consumidor final, el que hay que emitir ticket a ticket, ¿vale? Entonces, no sé si queréis hacer, Iñaki, antes preguntaban algo cuando estabas explicando el encadenamiento, por ejemplo, alguien ha preguntado qué era la validación que se hacía en síncrona. Si quieres poder repetirla, el encadenamiento, el aviso que daba. Sí, en el encadenamiento la comprobación síncrona se encarga de mirar el XML, ver si se ha informado de cuál es la factura anterior y además de si esa factura ya la tenemos recogida en TicketBuy. Y se puede no informar de cuál es la factura anterior cuando es la primera factura de una serie, cuando empieza un nuevo encadenamiento, pero si no, es un campo obligatorio y además el encadenamiento tiene que seguir esa secuencia y tenemos que haber recogido en TicketBuy la factura anterior, con lo que se comprueba que exista. Si no, se muestra el mensaje en el XML de respuesta indicando posible problema de encadenamiento. Esa es la dinámica. Preguntan cómo sabemos cuál es la primera factura. Bueno, porque llevará el número 1. O sea, principalmente. La primera que recibamos de ese emisor, de esa serie. De ese emisor, de esa serie. Eso es. Conoceremos que es la primera. Sí, porque luego van todas. No ninguna factura anterior. Cuando tú no informas de que hay una factura anterior, es porque es la primera factura de una serie de encadenamiento. O un error, claro. Entonces. De todas formas, ya os hemos ya hemos avisado que nosotros tenemos un buzón en esa página que os indicamos de TicketBuy, donde atendemos tanto preguntas técnicas del que contestan el equipo informático como preguntas ya más de carácter jurídico, ¿sí? Eso es. Lo de los certificados, alguien pregunta que tenía dudas sobre los certificados. Yo que no tengo perfil informático, te puedo explicar. Los certificados se necesitan en dos momentos en lo que es la obligación TicketBuy. El software los van a necesitar en dos momentos. Uno para firmar el XML y otro para enviarlo, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hemos intentado en la solución es admitir varios tipos de certificados. Lo que hemos intentado explicar es que los certificados se pueden clasificar de muchas maneras. En función de si te tienes que personar para que te lo den, será cualificado o no cualificado. En función del nivel de firma que conllevan, serán una firma de máximo poder, equivalente a nuestra firma humana, o una firma mucho más ligera que no implica comprometer voluntad. Hay otro tipo de clasificación que sería certificados automáticos desasistidos que no necesitan meter la clave, el PIN, o certificados que sí necesitan el PIN, ¿vale? Entonces, bajo esas clasificaciones poníamos los tipos de certificados. Certificado de persona física, certificado de persona jurídica, sello de entidad y luego dos nuevos realmente desarrollados para TicketBuy por ISEMPE, que es el certificado de dispositivo y el certificado de autónomo, ¿vale? Nosotros lo que recomendamos es que cuando vayáis a hacer una instalación, en función de las características del cliente, se puede elegir cualquier tipo de certificado, pero entendemos que los más recomendables pues serán los certificados que no conlleven
firma real pues por seguridad, ¿no? No dejar mi DNI con mi firma instalado en algunos dispositivos que puede entrar más gente. Entonces, entendemos que el mercado probablemente utilicéis certificados que no sean realmente de firma ligera, ¿sí? Como el sello de entidad, el certificado de dispositivo o el certificado de autónomo, y que sean desasistidos para que no te pidan una clave en el momento que se está generando, para que el usuario de vuestro software para él sea transparente. Él no debería ver ni cómo se genera el XML, ni cómo se firma, ni cómo se envía, ¿vale? Eso es lo que entendemos que sería la solución ideal. En lo que es, y por eso os invitamos a la hora de ofrecer el producto, explicarle también al cliente esa parte del certificado que hay que montar, que tiene que ser relacionado obviamente con él, ¿no? Con él, su representante, el tercero, el destinatario. Los certificados desasistidos, por ejemplo, son el de dispositivo, ¿sí? Que no necesita clave, el de sello de entidad y el de autónomo. Y algunos otros certificados, aunque sean de personas, también pueden llegar a ser desasistidos, ¿no? El software debe crear, sí. A ver, si tenemos un problema a la hora de comunicación, bueno, el software tiene que prever en el momento, o sea, tú puedes generas el XML, lo firmas, lo intentas enviar. Si hay un problema de comunicación, el software debe almacenar esos ficheros firmados y en cuanto el problema de comunicación se resuelva, enviarlos todos seguidos, ¿sí? Y luego también se contempla, que creo que lo ha explicado Javi, para que en el cambio de sitio, es cuando no hay realmente cobertura en el sitio donde se están emitiendo los negocios. Por ejemplo, en turismo rural, que esté fuera de lo que es la cobertura, ¿no? Que hay que justificar lo que no hay cobertura y entonces puede el software acumularlos y luego mandarlos no online, sino mandarlos en un servicio específico que vamos a tener para envíos de facturas sin cobertura. Son dos casos diferentes. Se interrumpe, almacenas y envías cuando se recupera. No tengo nunca, tengo que pedir una solicitud y mandarlos luego de forma desasistida. El encadenamiento tiene que ir en orden riguroso, sí. Y además se encadena todo. Se encadena un fichero de alta, un fichero de que rectifica facturas anteriores, un fichero de anulación, va todo encadenado. Hay que respetar el encadenamiento desde dispositivos. Si tengo dos dispositivos que no los tengo, que estoy firmando en local, cada uno puede tener su propio encadenamiento. Dos cuestiones. Hay uno que es de librerías y que los desarrolladores, algunos ya nos dijeron que había problemas igual para buscar librerías de firma, y decir que con ISEMPE hemos hablado y ellos, Idaski, lo pueden ceder o pueden abrir las librerías de firma para que otros desarrolladores lo puedan utilizar. O sea que, digamos, en tema de librerías, mejor, bueno, yo soy de derecho, pero los informáticos. Y luego, en albañiles, eso es un tema de facturación, como decía Coro, que se plasma. Cuando hay tiempo para hacer la factura y para mandar el fichero. Las facturas, cuando el destinatario es un consumidor final, hay que hacerlas en el momento de la operación. Y cuando es otro empresario, tienes de plazo hasta el día 17 del mes siguiente. Nos han planteado, oiga, cuando el operario va casa por casa y luego en la administración la chica o el chico que hace las facturas está en la oficina, hemos dicho que como máximo permitiríamos el mismo día o 24 horas desde que se hace el servicio para hacer la factura, y el fichero tiene que hacer en el momento de que se manda la factura en Guipúzcoa, se manda el fichero. Nos preguntáis también por si hay subvenciones o ayudas. Bueno, nosotros os hemos informado sobre las deducciones fiscales, que es lo que podemos poner en la normativa fiscal, con esas dos deducciones que hay ahora, la normal y la plus. Pero somos, o sea, sí que yo creo que, vamos, hay posibilidades, o sea, bueno, hay diferentes programas de ayudas de diferentes niveles de administración, ayuntamientos, diputación, gobierno vasco, que ya nos están poniendo en marcha para hacer posibles ayudas igual sectoriales. No tenemos todavía toda la información, pero sí que os recomendamos que estéis atentos porque va a haber ayudas, o sea, subvención, ayuda directa, antes que la deducción independiente,
pero en este momento se están todavía haciendo públicas y bueno, y afectarán igual no a todos los sectores, pero sí que probablemente a los que hayan tenido más repercusión con el COVID, ¿sí? Hombre, la deducción no hemos profundizado porque hablamos el martes de esto, pero que sepáis que la normal era el 30% de la inversión y cualquier persona que invierta 500 euros tiene el 30%, 150, y que con la Plus es el 60% y cualquier persona que invierta hasta 1.500 tiene deducción del 60% de 1.500, 900. Preguntáis aquí, Sí, el tema del QR. Sí, o sea, para Sí, contesta tú hace ya. falta comunicación con Hacienda para que podáis generar el QR y el identificativo TicketBuy. Estando el servicio TicketBuy fuera de servicio, podríais generar el QR y el identificativo TicketBuy, incluirlos en la factura e imprimirlos. Sí, son procesos independientes, sí. No queremos en ningún caso penalizar la emisión de las facturas o paralizar el negocio porque en un momento determinado haya problemas de comunicación. O sea, que es independiente. Una vez generado el XML y firmado, se puede ya emitir la factura y luego ya simultáneamente el envío. Muy bien. Vale. De todas formas, os recomendamos lo que hemos comentado, acceder a nuestra página web, ver toda la información que estamos colgando y utilizar el buzón para las preguntas que no hayamos podido contestar hoy, porque es con el sistema ya sabéis, con el sistema de Teams es lo que es y ya nos estamos saliendo un poquito de tiempo. De todas formas, os mandaremos la grabación y lo mismo que las grabaciones que se hicieron en la sesión del martes, creo que fue, para que tengáis acceso a toda la mayor información posible. Bueno, pues agradeceros vuestra atención, pediros disculpas por las pequeñas interrupciones que hemos tenido por problemas que igual no sé, sabemos si es por el número de gente que se ha conectado, pero bueno, pediros disculpas y esperar que, bueno, que aquí nos tenéis para cualquier tipo de información. Mila esker. Mila esker denoi. Mila esker denoi, eta como hemos comentado, a partir del 9 de abril, como decía Coro, vais a tener las grabaciones, vais a tener las presentaciones y también el documento que se está elaborando con todas las dudas que se están generando y con todas las preguntas más frecuentes que se están generando. Con lo cual, bueno, pues a partir de ahora a ver si podemos ir entre todos aclarando todas las cuestiones. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.